Nos sumergimos en esta jornada en uno de los expedientes más escalofriantes y emblemáticos que jalonan los anales de la Crónica Roja mexicana, una narrativa que entreteje con hilos de sombra la barbarie más primigenia, con el asombroso y controvertido resurgimiento de un perpetrador en el ojo público. Era la víspera de un jueves, con la exactitud de la fecha grabada en la memoria colectiva, el 3 de septiembre de 1942. En la señorial Morelia, un eminente jurisconsulto penalista, el respetado Miguel Arias Córdoba, hizo su aparición en las dependencias policiales, con el alma atravesada por una aflicción indescriptible. La angustia paternal lo consumía, pues su primogénita, Graciela Arias Ábalos, una jovencita de apenas 20 primaveras, no había regresado a la seguridad de su hogar. La ausencia de la muchacha, quien cursaba el segundo ciclo en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria, resultaba absolutamente inconcebible, ya que su conducta siempre había sido ejemplar, jamás habiendo incurrido en una falta de esta índole sin previo aviso a su familia. La impecable reputación del licenciado Arias Córdoba era tan sólida en la comunidad jurídica y social que la noticia de la enigmática desaparición de su descendiente repercutió con fuerza inusitada en los venerables pasillos de la autoridad capitalina, movilizando de inmediato a las esferas más influyentes. La gravedad del asunto escaló vertiginosamente en los círculos de poder. El mismísimo director de los servicios secretos, plenamente consciente del considerable prestigio y la influencia del atribulado progenitor, tomó una decisión trascendental: asumir personalmente las riendas de este delicado caso. De inmediato confió la compleja y apremiante misión de rastrear el paradero de Graciela a dos de sus agentes de campo más avesados y perspicaces, cuyas trayectorias estaban marcadas por una sucesión de éxitos en la resolución de intrincados enigmas. Estos eran el sagaz detective José Acosta Suárez y la formidable agente Ana María Dorantes. En ese instante, ninguno de los dos investigadores, dotados de su vasta experiencia y aguda intuición, podía siquiera barruntar que esta indagación, que se iniciaba bajo la apariencia de una mera búsqueda de persona extraviada, los conduciría inexorablemente hacia un descubrimiento verdaderamente macabro, una revelación pavorosa que desvelaría la horrenda naturaleza de los actos perpetrados por uno de los primeros y más notorios asesinos en serie en la incipiente historia criminal del México moderno, un capítulo oscuro que marcaría un antes y un después en la psique colectiva. Para profundizar en estos enigmas que desafían la razón y desentrañar las verdades ocultas, les invitamos cordialmente a suscribirse al canal y formar parte de nuestra comunidad, explorando juntos los límites de la mente humana. El hilo de Ariadna en este laberinto de incertidumbre comenzó a tejerse con la última vez que Graciela había sido vista con vida. Testimonios fehacientes ubicaban este momento al filo de las 8 de la noche del día anterior a la denuncia, justo al abandonar su clase de etimologías. Aquella jornada había estado marcada por una precipitación copiosa, un aguacero torrencial que anegó las calles y el ánimo de la metrópoli en el momento de su salida del centro educativo. Diversos relatos recabados con meticulosidad por los agentes coincidieron al afirmar que la joven había abordado un automóvil Ford, un modelo 39, cuyas placas de circulación ostentaban la letra B seguida de los guarismos 9101. Este vehículo, cuya identificación resultó ser una pista de importancia capital, era propiedad de un joven con quien Graciela Arias Ábalos compartía algunas asignaturas universitarias en la misma institución y a quien conocía desde hacía un tiempo considerable, habiendo forjado una relación de camaradería académica. El nombre de este individuo era Gregorio Cárdenas Hernández, un nombre que pronto quedaría indeleblemente ligado a uno de los episodios más tenebrosos de la criminalidad mexicana. La conexión entre la víctima y Cárdenas, por ende, no era meramente superficial, sino que se asentaba en el terreno común de la vida estudiantil y las interacciones cotidianas. La aparente camaradería que unía a Graciela y Gregorio, cimentada en las aulas y los pasillos de la escuela, se convirtió de inmediato en el eje central de la investigación. Ante esta revelación que ofrecía una pista tan crucial, los detectives Acosta y Dorantes no se permitieron perder ni un solo instante. Actuaron con una celeridad asombrosa, disponiéndose sin dilación a localizar la morada de Cárdenas, con la perentoria necesidad de obtener respuestas que pudieran arrojar luz sobre el paradero de la muchacha. La dirección del joven estudiante se ubicaba en la calle Mar del Norte, número 20, en el emblemático y laberíntico barrio de Tacuba,
un punto de la Ciudad de México que pronto se vería irrevocablemente marcado por la tragedia. La agente Dorantes, con su habitual eficiencia y su capacidad de observación, fue la primera en presentarse en el lugar. Su llegada a la vivienda marcaba el inicio de una búsqueda que trascendería los límites de lo previsible, adentrándose en las profundidades de un misterio que desafiaría toda lógica conocida hasta el momento. La intriga se cernía, pesada y palpable, sobre cada calle de Tacuba, mientras los agentes se preparaban para descorrer los velos de una realidad más oscura de lo que nadie podía imaginar. Para no perderte ninguna de nuestras exploraciones sobre crímenes y misterios, te invitamos a suscribirse al canal y unirte a nuestra creciente comunidad, para no perderte ningún detalle crucial. Sin embargo, al no hallar a Gregorio Cárdenas en su morada de Tacuba, la avezada agente Dorantes puso en marcha una estrategia clave: recabar información valiosa de los vecinos de la zona. Con una mezcla de reticencia y civismo, estos habitantes revelaron un dato que se convertiría en un faro en la oscuridad de la investigación. La señora María Vicenta Ábalos, la madre del joven, tenía su domicilio en la calle Violeta, número 3, en el seno de la bulliciosa colonia Guerrero, en el vibrante y siempre despierto corazón de la capital mexicana. Esta concatenación de datos, cada uno un engranaje vital, comenzaba a conformar una trama que se perfilaba con contornos sombríos, intrincada y dolorosamente densa. Una madeja de sucesos que los investigadores se esmerarían en desentrañar con cada avance, hundiéndose progresivamente en un abismo de verdades perturbadoras que la sociedad de la época, aún ingenua ante la irrupción de la criminalidad serial, no estaba preparada para asimilar. Con la pista de la madre de Cárdenas, la investigación tomó un nuevo rumbo. Cuando el detective Acosta Suárez se personó en el domicilio de la señora María Vicenta Ábalos, la expresión de su rostro reflejaba una profunda turbación y un inconfundible rastro de angustia. La progenitora informó a la gente, con voz temblorosa y el alma encogida, que su hijo, Gregorio, se había marchado hacía escasas horas y que, según sus presagios más sombríos, no esperaban su regreso en un futuro inmediato. Con un semblante compungido y una pena palpable, la mujer relató los acontecimientos de la noche previa. Una secuencia de hechos que habían despertado en ella una alarma creciente. Gregorio había arribado a casa cubierto de una suciedad inusual, desde la punta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. Aquella imagen, que contrastaba con su habitual pulcritud, fue el primer indicio de que algo verdaderamente funesto había ocurrido. Tras un apresurado baño y un cambio de vestimenta, se había retirado a descansar, pero su madre percibía una evidente inquietud que lo embargaba, una agitación interna que no podía disimular, como si un secreto inconfesable lo estuviera carcomiendo. Al despuntar el alba de aquella mañana, el joven Gregorio se había levantado profiriendo una serie de disparates absolutamente incoherentes, ideas tan extrañas y desprovistas de sentido que la llevaron a la dolorosa e ineludible convicción de que su hijo había perdido irremediablemente el juicio. La desazón se apoderó por completo de ella, y la preocupación maternal, una fuerza poderosa e inquebrantable, la urgió a actuar con la mayor celeridad. De inmediato, lo llevó ante un galeno de confianza, en busca de un diagnóstico preciso y, sobre todo, de una solución para la perturbadora condición de su vástago. El médico, tras examinarlo minuciosamente y constatar la gravedad de su estado, le aconsejó internarlo sin dilación alguna en un sanatorio especializado, dado el tremendo colapso nervioso que evidentemente padecía. Así, por propia voluntad de la madre y ante la urgencia de la situación, Gregorio Cárdenas fue ingresado en el sanatorio del Dr. Oneto Barenque, una institución reconocida ubicada en la Avenida Primavera, también en el barrio de Tacuba, un lugar que prometía resguardo y posible tratamiento para su perturbada mente. Poco después, siguiendo el rastro que le había proporcionado la madre, el agente Acosta Suárez acudió al sanatorio y solicitó al médico tratante permiso expreso para conversar con Gregorio. Durante el cuestionamiento inicial, Cárdenas respondía con una inconsistencia tan marcada que parecía evidenciar un profundo y genuino trastorno psíquico, una fractura en su raciocinio que impedía una comunicación efectiva. Afirmaba con una solemnidad desconcertante ser un inventor prodigioso, capaz de otorgar la facultad de invisibilidad a los hombres mediante unas pastillas que, según sus delirios, no eran más que meras tizas. Esta conducta errática e incongruente, plagada de afirmaciones descabelladas, impidió obtener cualquier dato relevante o fidedigno sobre el paradero de la joven Graciela Arias,
quien seguía siendo el punto focal de la desesperada búsqueda. No obstante, al agente Acosta le quedó la nítida e inquietante impresión de que toda aquella representación de demencia, por más convincente que pareciera, era, en realidad, una meticulosa y calculadora simulación. Para aquellos que valoran la investigación rigurosa de los crímenes y la psicología detrás de ellos, les animamos a suscribirse al canal y unirse a nuestra creciente comunidad, compartiendo cada nuevo descubrimiento. Minutos más tarde, la intuición del agente Acosta encontraría un eco sorprendente. El doctor Oneto Barenque, director del sanatorio, se presentó en la jefatura de policía para conversar nuevamente con el agente Suárez, esta vez con una revelación que cambiaría por completo el curso de la investigación. En ese trascendental encuentro, el galeno reveló un hallazgo clínico crucial y estremecedor. Había realizado un estudio exhaustivo y pormenorizado a Cárdenas, valiéndose de todas las herramientas diagnósticas a su disposición, y los resultados eran irrefutables. Confirmaban que el joven no estaba loco. En efecto, su demencia era una bien orquestada farsa, una simulación calculada para evadir responsabilidades. Gregorio, acorralado por la evidencia médica, había admitido, aunque con una reticencia inicial, que estaba siendo incriminado por el padre de una chica, Graciela Ábalos, por el presunto asesinato de su hija. Esta era la razón, según su coartada, por la cual se había ocultado, buscando el refugio de una supuesta enfermedad para evitar cualquier daño o implicación legal directa. Cárdenas insistía con vehemencia en su absoluta inocencia, declarando no tener ninguna implicación ni responsabilidad alguna en el trágico suceso que mantenía en vilo a la sociedad. La fachada de locura había caído, pero la verdad era aún más escurridiza. Sin embargo, esta afirmación de inocencia, aparentemente rotunda, detonó de inmediato una interrogante de índole ineludible y profundamente perturbadora en la mente del agente Acosta. ¿Cómo sabía él, con tanta certeza y con tanto detalle, que Graciela había sido asesinada, si la denuncia original presentada por su padre era únicamente por desaparición? Este inquietante y anómalo detalle fue la chispa que encendió una nueva línea de acción, la pieza faltante en un rompecabezas que empezaba a tomar una forma grotesca. Tras esta reveladora visita del médico, el agente Acosta Suárez, ahora con una convicción férrea sobre la verdadera naturaleza del sospechoso, decidió regresar a la casa de Cárdenas. Esta vez, la expedición policial no estaría compuesta solo por él. Iría acompañado por 3 agentes adicionales, hombres de confianza y experiencia, y, sorprendentemente, por el propio padre de la joven, Miguel Arias Córdoba, quien, con el alma desgarrada, insistió en sumarse a la comitiva policial, anhelando respuestas y justicia para su hija. La determinación del padre y la sagacidad del agente se fusionaban en una búsqueda que ya no era solo de una desaparecida, sino de una verdad oculta, una verdad que prometía ser tan devastadora como inimaginable. Si desean ser parte de quienes desvelan los grandes enigmas históricos, les invitamos a suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nada. La vivienda de Gregorio en la calle Mar del Norte, número 20, aguardaba a la comitiva policial y al afligido padre como un escenario mudo de oscuros presagios. Era una construcción modesta, de apenas 3 aposentos, que se encontraba en un estado de insalubridad generalizada y un notorio abandono. Las paredes exudaban humedad, el aire era denso y pesado, y el polvo parecía haberse adueñado de cada superficie. Para poder acceder al interior de la propiedad, los agentes se vieron obligados a forzar una de las ventanas, revelando un interior caótico, desolador y absolutamente repulsivo, que contrastaba brutalmente con la imagen de estudiante ejemplar que Cárdenas proyectaba. El desorden imperaba en cada rincón. Un reflejo perturbador de la mente que lo habitaba. En una de las habitaciones, hallaron lo que parecía ser un rudimentario laboratorio, un espacio donde, al parecer, el joven realizaba experimentos que pronto adquirirían una connotación siniestra. Otra estancia contenía un sinfín de objetos y prendas inmundas, esparcidas sin orden ni concierto por todo el suelo, creando un espectáculo de suciedad y abandono que erizaba la piel. La atmósfera era irrespirable, cargada de un hedor indefinible que presagiaba lo peor. Mientras la luz del exterior apenas lograba penetrar el denso velo de mugre que cubría los cristales. La tensión era palpable, la expectación se mezclaba con el creciente presentimiento de un desenlace funesto. La última habitación que inspeccionaron, la cual daba directamente a la calle y era utilizada como dormitorio personal por Cárdenas, albergaba un jergón sucio,
con sábanas de similar condición, arrugadas y percudidas, que evidenciaban un descuido alarmante. En el suelo, entre un cúmulo de suciedad y polvo, descubrieron una colcha y una toalla que se encontraban completamente impregnadas de lodo, como si hubieran sido usadas en un trabajo pesado y sucio, o quizás para ocultar algo abominable. Sobre una pequeña mesa de madera, que apenas sobresalía entre el caos, encontraron un delicado pañuelo de mujer, una pieza de tela fina que, para el afligido padre de Graciela, Miguel Arias, fue una visión que le heló la sangre. Lo identificó de inmediato, sin sombra de duda, como propiedad de su hija. En ese instante, la tenue esperanza de hallar a Graciela con vida se desvanecía cruelmente, disolviéndose en el aire viciado de aquella habitación. Sin embargo, una diminuta llama de negación persistía en su corazón, desafiando la ominosa evidencia que se acumulaba frente a sus ojos, una evidencia que gritaba en silencio la cruda realidad. La escena era la premonición de una tragedia consumada, un preludio a un horror aún por desvelar. Mientras la incertidumbre se transformaba lentamente en una certeza escalofriante, pintando un cuadro de desolación y pérdida. Para continuar explorando los misterios que se esconden en cada rincón del pasado, les invitamos a suscribirse al canal y ser parte de esta comunidad que busca la verdad sin descanso. Al día siguiente, con la luz fría del 5 de septiembre, el agente Acosta regresó al inmueble de la calle Mar del Norte, llevando consigo la tenue y casi extinguida esperanza de encontrar alguna pista adicional que pudiera desmentir lo que sus ojos habían visto el día anterior. Sin embargo, a pesar de revisar exhaustivamente cada rincón de las habitaciones, hurgando entre la inmundicia y el desorden, no logró descubrir nada más que pudiera arrojar nueva luz sobre el enigma. Desolado y con un peso creciente en el alma, se dispuso a abandonar la propiedad, convencido de que aquel lugar ya no guardaba más secretos evidentes. Pero mientras cruzaba el jardín, su atención, afinada por años de experiencia, fue capturada por la incesante presencia de molestas moscas, que zumbaban con una insistencia inusual, concentrándose en un punto específico del terreno. Al acercarse al lugar de donde provenía aquel persistente murmullo de insectos, notó con extrañeza y una creciente aprensión que la tierra se hundía de manera anormal bajo sus pasos, como si hubiera sido removida muy recientemente, con un propósito oculto. Este detalle, aparentemente insignificante, encendió de inmediato todas sus alarmas y acrecentó sus conjeturas más sombrías, confirmando la premonición que había estado carcomiéndole. El agente, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, como un tambor frenético en su pecho, tomó un mango de escoba que encontró a mano, un objeto prosaico que se convertiría en una herramienta de descubrimiento macabro. Con una cautela extrema, casi reverencial, comenzó a remover la tierra removida. La tensión era insoportable. Cada movimiento de la escoba se sentía como un golpe en el vacío de la ignorancia. Para su inmensa sorpresa y un horror gélido que le recorrió la espalda, logró divisar los dedos de un pie humano que sobresalían de la tierra blanda y húmeda. La visión fue una bofetada a la realidad, una confirmación atroz de sus peores temores. El agente, sobreponiéndose a la náusea y al impacto, dio aviso de inmediato a la jefatura de policía sobre el macabro y abominable hallazgo, una revelación que transformaría la investigación de una desaparición en un caso de asesinato múltiple. La tierra, antes inerte, había revelado un secreto que la había devorado, un testimonio mudo de una brutalidad inaudita y la promesa de que aquello era solo el comienzo de una serie de horrores que se irían desenterrando uno a uno, bajo la mirada atónita de la justicia y la sociedad. Para aquellos que valoran la honestidad narrativa y la profundidad en el análisis, les animamos a suscribirse al canal y ser parte de esta comunidad que no teme mirar la verdad de frente. Con la pronta y necesaria asistencia del Ministerio Público y bajo la supervisión de las autoridades, se procedió a la exhumación oficial y minuciosa del cuerpo. 2 agentes de policía, armados con palas proporcionadas apresuradamente por los curiosos y consternados vecinos que se agolpaban en las inmediaciones, comenzaron la ardua y sombría tarea de cavar. Cada palada de tierra no solo removía el subsuelo, sino también el velo de lo que se había intentado ocultar. El cuerpo, envuelto con esmero y con un intento fallido de ocultamiento en una colcha raída y con las manos atadas firmemente con una cinta sobre el vientre, fue identificado sin lugar a dudas como el de Graciela Arias. La confirmación llegó gracias a sus inconfundibles ropas y a su bolso de mano, arrojado sin miramientos junto a ella en la misma fosa, como un macabro acompañamiento.
Fue hallada en posición de cúbito ventral, es decir, tendida boca abajo, como si en su última pose buscara esconderse del mundo. El proceso de putrefacción ya había comenzado su inexorable avance, y el olor que emanaba del lugar se intensificaba con cada palada de tierra removida, volviéndose cada vez más nauseabundo e insostenible, invadiendo el aire y los sentidos de todos los presentes. La superficie del jardín, un espacio de aproximadamente 7 metros de largo por 4 metros de ancho, era donde se concentraba este horror latente, un campo santo improvisado que guardaba secretos terribles. Pero lo que la policía estaba a punto de descubrir trascendería cualquier expectativa inicial, cualquier sombrío pronóstico. Conforme las palas de los agentes se adentraban más y más en la tierra húmeda y compacta, la magnitud de la tragedia se revelaba de una forma aún más espeluznante y desgarradora. Los oficiales advirtieron, con una mezcla de pavor y asombro, la presencia de otro cuerpo, enterrado con la misma frialdad y premeditación, a un costado del primero. Este segundo hallazgo también correspondía a una mujer, dispuesta de manera similar en posición ventral y semivestida con un traje negro y un saco color café de cuadros, un atuendo que parecía congelado en el tiempo de su último instante. Sus manos y tobillos estaban meticulosamente inmovilizados por detrás, con una precisión que hablaba de crueldad, y su cabeza, envuelta en unos bigudíes de tonalidad rosa, un detalle incongruente y escalofriante en medio de tanta muerte. Pocos minutos después, el horror no cesó. Emergió un tercer cuerpo. Esta víctima carecía de prendas de la cintura para abajo, y su rostro estaba cubierto por su propia lencería, un acto final de degradación. La postura era idéntica a las anteriores, con las muñecas ligadas con cinta. Unos zapatos en color azul y unas tobilleras completaban el lúgubre hallazgo. Un triste inventario de vidas truncadas. La escena era de una brutalidad y planificación que helaba la sangre, dejando a los experimentados agentes sin aliento. Para no perderte estas narraciones que exploran los rincones más oscuros de la historia criminal, te animamos a suscribirse al canal y ser parte de esta comunidad que busca comprender lo incomprensible. Desde las azoteas de los edificios aledaños, una multitud de vecinos se aglomeraba, presas de la curiosidad morbosa y de una indignación creciente, observando con consternación e incredulidad el sombrío y metódico proceder de las autoridades. Aquel jardín, antes un espacio anónimo, se había transformado en el epicentro de un horror colectivo que helaba la sangre. El hedor que se profería de aquel jardín, ahora un sepulcro múltiple, era, a esas alturas de la exhumación, absolutamente insoportable, obligando a los presentes a cubrirse la nariz y la boca, mientras el aire se volvía denso y pestilente. La atmósfera se había impregnado de la putrefacción de los cuerpos, una señal inequívoca de la muerte y el abandono. La exhumación de los cuerpos fue abruptamente interrumpida por un torrencial aguacero que se desató sin previo aviso, añadiendo un velo aún más dramático y desolador a la ya de por sí espantosa escena. La lluvia, como lágrimas del cielo, lavaba la tierra y la sangre, pero no podía borrar la marca indeleble de la atrocidad recién descubierta. A pesar de la conmoción generalizada y la visibilidad reducida por el mal tiempo, según las declaraciones recabadas de algunos residentes del vecindario, nadie había visto a persona alguna entrar o salir del lugar en los días previos a la llegada de la policía. Tampoco habían escuchado ruidos extraños, gritos o lamentos que pudieran delatar la comisión de crímenes tan horrendos. Este silencio cómplice, o quizás una incomprensible indiferencia que helaba el alma, hacía que el misterio se volviera aún más profundo y enervante, sembrando dudas sobre la percepción de la comunidad. Entre el lodo y la lluvia, en un esfuerzo titánico por no perder detalles que pudieran ser vitales para la investigación, los agentes lograron recuperar también diversas carteras de mujer, pequeños objetos personales que hablaban de vidas interrumpidas y de identidades por reconstruir. Asimismo, encontraron unos calcetines de niño y varios pares de zapatos femeninos. Pistas adicionales que empezaban a tejer una red de misterio aún más intrincada y dolorosa, sugiriendo la vasta extensión de los crímenes y la complejidad de las víctimas. La noche se cernía, trayendo consigo más preguntas que respuestas, y la promesa de una verdad que solo empezaba a revelarse en toda su crudeza. Para continuar explorando la oscuridad que se esconde detrás de la aparente normalidad y desvelar los crímenes más impactantes de la historia, te invitamos a suscribirse al canal y ser parte de esta travesía por el lado más sombrío del ser humano.
Finalmente, ya entrada la noche, bajo el manto de una oscuridad que parecía reflejar los horrores del día, Gregorio Cárdenas fue conducido a la comisaría para ser interrogado. El oficial a cargo, un hombre curtido en 1000 batallas, enfrentaba el caso con una mezcla de perplejidad ante la magnitud de los hallazgos y una determinación inquebrantable por llegar a la verdad. Cuestionó al joven sobre sus actividades recientes, intentando quebrar su aparente calma. Sin embargo, Cárdenas persistía en su negación, manteniendo con sorprendente frialdad una fachada de inocencia, a pesar de las evidencias circunstanciales. Fue solo cuando el agente le detalló los espeluznantes hallazgos en el jardín de su propia casa, descritos con una crudeza calculada, que la compostura de Gregorio comenzó a resquebrajarse de forma notoria. Un visible nerviosismo se apoderó de él, manifestándose en tics, en una mirada elusiva y en el temblor de sus manos, hasta que, finalmente, la barrera del silencio se rompió con un estruendo ahogado. Confesó, con una voz que sorprendentemente conservaba cierta calma, una calma que resultaba aún más perturbadora, haber asesinado a Graciela. Para aquellos que deseen ahondar en la complejidad de la mente criminal y comprender los patrones detrás de estos escalofriantes sucesos, les animamos a suscribirse al canal y unirse a nuestra comunidad de investigadores de la verdad. Ante esta admisión, el agente, buscando una confirmación aún más allá de lo imaginable, una verdad que desbordaba cualquier fantasía, inquirió si también era responsable de la muerte de las 3 mujeres cuyos cuerpos habían sido desenterrados de su jardín. Con una tranquilidad pasmosa, una frialdad que helaba la sangre, Gregorio respondió que no eran 3, sino 4. Esta confesión, dicha con una naturalidad aterradora, añadió una capa más de horror a la ya espeluznante trama. Afirmó haberle arrebatado la vida a Graciela movido por los celos, un amor no correspondido que se había transformado en una obsesión letal. Estaba perdidamente enamorado de ella, pero al comprender que jamás podría hacerla suya, que su afecto no sería correspondido, decidió privarla de la existencia, un acto de posesión llevado al extremo más brutal. Relató que en aquella fatídica noche de miércoles, el 2 de septiembre, la recogió de la escuela en su automóvil, con el pretexto engañoso de llevarla a su hogar. Al llegar a su domicilio, y aún dentro del vehículo, le declaró sus sentimientos, abriendo su corazón a una pasión enfermiza. La reacción de Graciela fue un tajante y categórico rechazo, seguido de una bofetada que resonó en el interior del coche, un golpe que sellaría su destino y desataría la furia de su agresor. Ese instante, el eco de la bofetada y la humillación del rechazo, fue el detonante de la furia contenida de Gregorio Cárdenas. Una rabia latente que estalló con una violencia inaudita. Sin mediar palabra, con los ojos inyectados en ira, comenzó a golpearla salvajemente. Y luego, con un cordón extraído de sus propios zapatos, la asfixió lentamente. Con una crueldad metódica, la joven Graciela no tuvo oportunidad de gritar ni de reaccionar para pedir auxilio. Su vida fue truncada de forma brutal y repentina, arrebatada por una obsesión desmedida. Una vez perpetrado el horrendo delito, con la sangre fría que le caracterizaba, llevó su cuerpo inerte hasta su casa, y con dificultad, arrastrándolo en la oscuridad, lo trasladó hasta su dormitorio. Fue en ese lugar íntimo, transformado en escenario de la atrocidad, donde, con una frialdad perturbadora, profanó sus restos, cometiendo un acto final de degradación. Finalmente, lo envolvió en una sábana para ocultarlo de la vista y, ya en la madrugada, bajo el amparo de la oscuridad, procedió a realizar el sepelio improvisado en el jardín de su propiedad, cavando una tumba superficial para su víctima, intentando borrar así las huellas de su crimen, aunque la tierra pronto hablaría. Para quienes buscan ir más allá de los titulares y entender la psicología detrás de los crímenes más atroces, les extendemos la invitación a suscribirse al canal y profundizar en estos análisis detallados que revelan la cara oculta de la historia. Respecto a las demás víctimas encontradas en el mismo sitio, el Jardín del Horror, Gregorio Cárdenas aseguró, con una indiferencia pasmosa, no saber sus identidades. Se limitó a decir que eran mujeres de vida galante, eufemismo despectivo que utilizaba para referirse a trabajadoras sexuales, a quienes recogía en diversas calles y puntos discretos de la bulliciosa ciudad. Mencionó que, una vez a bordo de su vehículo, las llevaba a su casa, su particular guarida de depravación. Mantenía relaciones íntimas con ellas y, tras colmar sus apetitos más oscuros y perversos, las estrangulaba con cintas, sumiéndolas en el silencio eterno.
Estas cintas, herramientas de la muerte, le servían posteriormente como ligaduras para atarlas de pies y manos, facilitándole así la tarea macabra de enterrarlas a la mañana siguiente, ocultando sus crímenes bajo la tierra. El relato, aunque espantoso en su frialdad y detalle, era el testimonio crudo de una mente profundamente perturbada que había operado en las sombras, dejando un rastro indeleble de muerte, horror y deshumanización. Un perfil de asesino en serie que apenas comenzaba a ser comprendido por la criminología de la época. Tras la escalofriante y detallada confesión de los crímenes, un grupo de oficiales, con la urgencia y el pavor grabados en sus rostros, regresó de inmediato a la residencia de Cárdenas con una nueva y macabra misión: seguir excavando. Ahora sabían, por boca del propio perpetrador, que un cuarto cuerpo permanecía oculto en el jardín, un secreto adicional que el asesino había guardado celosamente hasta ese momento. La búsqueda se reanudó con una determinación renovada, a pesar del cansancio y la repulsión que invadían a los agentes. Alrededor del mediodía, a más de 1,5 metros de profundidad, muy cerca del estrecho pasillo que daba acceso a las habitaciones de la casa, fue hallado el último cuerpo, cubierto por un impermeable de hule, una capa final para el ocultamiento. Esta víctima fue encontrada en una posición diferente a las anteriores, decúbito dorsal, es decir, boca arriba, con las piernas flexionadas y los brazos cruzados sobre el vientre, como en un descanso forzado. Indudablemente, por su estado de descomposición, se trataba de su primera víctima, pues a diferencia de los demás cuerpos, el hedor que desprendía era aún más nauseabundo e insostenible, y se encontraba en un estado de putrefacción mucho más avanzado. El testimonio del tiempo transcurrido desde su muerte. Un pañuelo cubría su rostro descompuesto. Parte del torso vestía un vestido rosa y portaba unos zapatos de color vino. Detalles que, a pesar del horror, intentaban reconstruir una identidad. La escena era la culminación de un horror que había sido cuidadosamente ocultado, un secreto que finalmente emergía a la luz, desvelando la verdadera magnitud de la depravación de Gregorio Cárdenas. Para seguir desentrañando estos complejos enigmas de la historia criminal y la psique humana, les invitamos a suscribirse al canal y ser parte de nuestra comunidad, donde la verdad siempre busca su camino a la luz. Mientras tanto, en las inmediaciones de lo que la prensa, ávida de titulares sensacionalistas, ya había bautizado con estrépito como la morada del horror, cientos de personas se aglomeraban. La curiosidad, la indignación y el morbo se mezclaban en una multitud abigarrada. Algunos vecinos, presas de la estupefacción y el pánico, se encaramaban a las azoteas de los edificios aledaños para contemplar, con una mezcla de fascinación y repulsión, el espeluznante descubrimiento que se desarrollaba bajo sus ojos. Nadie podía asimilar. Nadie podía procesar cómo aquel estudiante aparentemente serio, aplicado y respetuoso, a quien afectuosamente llamaban Goyo, era el responsable confeso de tan atroces y viles actos. Su historial como ciudadano era intachable. Se le consideraba un buen hijo, devoto y obediente, que veneraba a su madre. La pregunta resonaba en el aire, con un eco desgarrador, una cuestión que atormentaba a todos. ¿Qué pudo llevar a Cárdenas a desvariar de tal manera? ¿Cómo pasó de ser un joven prometedor, con un futuro aparentemente brillante, a un depredador despiadado y un asesino en serie? La Nota Roja, siempre en busca de alimentar el morbo popular, no tardó en bautizarlo con motes infames y sensacionalistas. El Estrangulador de Tacuba o El Chacal de Tacuba, nombres que se grabarían en la memoria colectiva. La génesis de este oscuro personaje se remontaba a su nacimiento en Veracruz, en el año 1915. Criado exclusivamente por su madre, Vicenta Hernández, jamás conoció a su padre, una ausencia que dejaría una huella indeleble en su desarrollo. Esta sobreprotección materna, excesiva y asfixiante, tejió una relación insana y compleja con ella desde sus primeros años de vida, marcando su psique de maneras insospechadas. En su infancia temprana, Gregorio padeció encefalitis, una grave inflamación cerebral causada por una infección que le dejó un deterioro neurológico irreversible, una lesión oculta que, según los expertos, podría explicar mucho de su posterior comportamiento. Esta afección se manifestó en un comportamiento anómalo desde temprana edad, revelando indicios preocupantes de una mente perturbada. Se sabía, por testimonios de la época, que disfrutaba de dañar a los animales, exhibiendo una crueldad temprana al deleitarse en martirizar pollos y conejos, un presagio ominoso de la violencia que desataría años después. Estos actos,
lejos de ser meros juegos infantiles, eran un alarmante indicador de un trastorno profundo, una maldad latente que crecería en las sombras. Si desean profundizar en los orígenes de la maldad humana y las complejas historias de criminalidad, les invitamos a suscribirse al canal y unirse a nuestra comunidad, comprometida con la verdad. A la par de estos indicios perturbadores y de la crueldad animal, Cárdenas comenzó a desarrollar enuresis, una incontinencia urinaria persistente que, sumada a la represión constante y a menudo humillante ejercida por su madre durante la adolescencia, acentuó aún más sus tendencias misantrópicas y su resentimiento hacia el mundo. Sus problemas se agravaron con el tiempo, pues ahora sufría de dificultades para controlar su esfínter, lo que lo exponía a situaciones reiteradas de humillación y vergüenza ante otras personas, consolidando un profundo complejo de inferioridad y una amargura creciente. La complejidad de su psique era, en ese entonces, un laberinto de contradicciones, padecimientos y traumas no resueltos, apenas un vistazo superficial a la oscuridad abismal que albergaba su interior, una oscuridad que nadie sospechaba y que se incubaba silenciosamente. Sin embargo, estas dificultades personales y sus problemas de comportamiento no le impidieron obtener una beca de Petróleos Mexicanos, un testimonio de su brillantez. Gregorio era considerado un individuo con un intelecto superior en comparación con sus pares, destacándose siempre por sus brillantes resultados académicos, lo que creaba una dicotomía desconcertante entre su capacidad intelectual y su perturbación emocional. Esta contradicción entre su genio y su lado oscuro, entre su inteligencia y su creciente maldad, solo hacía más compleja la figura del joven Cárdenas. Con el transcurrir de los años, conoció a Sabina Lara González, con quien contrajo nupcias en un intento de forjar una vida convencional y escapar de su pasado. La dicha conyugal, empero, fue efímera y se desvaneció rápidamente como un espejismo. A los pocos años de matrimonio, la pareja se divorció en medio de acusaciones y resentimientos. Gregorio argumentaba que la separación se debió a la manera sumisa en que ella se comportaba y, según él, a una supuesta infidelidad, lo que avivó su resentimiento hacia las mujeres. Cuando Cárdenas cumplió 27 años, sus avanzados estudios en química le permitieron acceder a diversas oportunidades laborales, un nuevo horizonte profesional que representaba una vía de escape. Esto marcó un punto de inflexión decisivo en su vida, ya que finalmente pudo alejarse de manera permanente de la opresiva tutela materna y comenzar una existencia independiente en la capital, lejos de la influencia de su progenitora. Alquiló una casa de apariencia respetable en Tacuba, que, irónicamente, se convertiría en la funesta morada donde hallarían los cuerpos de sus víctimas, un lugar que ocultaría los secretos más oscuros de su alma. Este es el relato de cómo la fachada impoluta de la normalidad más absoluta ocultaba una mente retorcida y sádica, lista para desatar el horror más inimaginable. Para aquellos fascinados por la complejidad de la mente criminal y la dualidad humana, les invitamos a suscribirse al canal y continuar este viaje por los recovecos más oscuros de la historia. La noche del 15 de agosto de 1942, la oscuridad de la urbe mexicana se convirtió en el telón de fondo para el inicio de una escalofriante serie de crímenes. Gregorio Cárdenas, a bordo de su automóvil Ford, un vehículo que pronto se transformaría en un instrumento de muerte, comenzó a transitar por las calles de la Ciudad de México, buscando en las sombras una nueva víctima. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en María de los Ángeles González, conocida también por el alias de Berta, una joven de tan solo 16 años que se dedicaba a ejercer la actividad de dama de compañía, una profesión vulnerable en los márgenes de la sociedad. Tras pactar el honorario por sus servicios, en un intercambio frío y mercantil, Cárdenas la invitó a subir a su vehículo y la llevó sin dilación hasta su domicilio, su guarida de perversión, que ya esperaba en silencio. Eran aproximadamente las 11 de la noche cuando María de los Ángeles ingresó a la casa, ignorante del destino funesto que le aguardaba tras esas puertas. Después de mantener relaciones íntimas, en un acto que Cárdenas solo veía como la gratificación de sus deseos, la joven le pidió permiso para usar el baño, un momento que el asesino aprovechó de manera siniestra y calculada, como un depredador acechando a su presa. La tranquilidad aparente de la escena ocultaba el horror que estaba a punto de desatarse. Con una frialdad y una premeditación que estremece, Gregorio Cárdenas se quitó un cordón de sus zapatos y, con él, le arrebató la vida a María de los Ángeles,
estrangulándola sin piedad en un acto de violencia extrema. Tiempo después, en su confesión, declaró que lo hizo porque sintió la imperiosa e incontrolable necesidad de ver a su víctima exhalar su último aliento, una perversa satisfacción ante el acto final de su poder. Posteriormente, con una calma perturbadora, trasladó el cuerpo inerte a su improvisado laboratorio, donde supuestamente le inyectó diversas sustancias colorantes con la intención macabra de dificultar su reconocimiento por parte de las autoridades y demorar el inevitable proceso de descomposición, intentando borrar las huellas de su crimen. Sin embargo, los exámenes forenses posteriores, realizados con la precisión de la ciencia, no hallaron vestigio alguno de ninguna sustancia química en el cuerpo de la víctima, revelando la futilidad de su intento. Finalmente, llevó el cuerpo al patio trasero de la casa y, bajo el amparo de la oscuridad de la noche, comenzó a cavar una fosa, una tumba superficial, para sepultarlo, añadiendo un cuerpo más al jardín del horror. Para seguir descifrando los métodos y motivaciones de los criminales más emblemáticos, te invitamos a suscribirse al canal y ser un testigo de las verdades que emergen de las sombras del pasado. 8 días después de aquel primer asesinato, en la madrugada del 23 de agosto, Goyo Cárdenas, con una impunidad que lo envalentonaba, volvió a salir en busca de una nueva presa, empleando el mismo macabro modus operandi que tan exitoso le había resultado. Se había percatado, con una astucia retorcida, de que al tratarse de mujeres vulnerables, sin redes de apoyo o familiares que denunciaran rápidamente su ausencia, nadie se percataría ni denunciaría su desaparición de forma inmediata, lo que le otorgaba un tiempo precioso para ocultar sus crímenes. En esta ocasión encontró a una joven de apenas 14 años, a quien, de igual forma, llevó a su casa, su guarida de muerte. La chica, ajena al peligro que corría, se asombró de la vasta colección de volúmenes y del laboratorio que su cliente poseía en su morada, una fachada de intelecto y curiosidad que ocultaba la más pura maldad. De hecho, tras consumarse el acto íntimo, ella se dedicó a hojear algunos de los libros que Cárdenas tenía, un momento de aparente calma antes de la tormenta. Mientras la joven contemplaba un escrito, distraída y confiada, Gregorio la atacó por sorpresa, con la misma brutalidad calculada, y utilizó el mismo cordón de sus zapatos para estrangularla, silenciando otra vida joven con la misma frialdad. Al igual que con la víctima anterior, después de perpetrar el asesinato, volvió a inyectarle supuestas sustancias químicas en un intento de enmascarar su crimen y confundir a las autoridades. Hacia las 5 de la mañana, bajo el velo protector de la oscuridad, comenzó a cavar otra sepultura en el jardín para depositar sus restos, añadiendo una tumba más al macabro paisaje de su propiedad. Inicialmente, esta segunda víctima fue identificada como Raquel González León, un nombre que resonó en los medios de la época. Sin embargo, meses después del hallazgo de los cuerpos, y en un giro inesperado de los acontecimientos, Raquel apareció con vida y compareció ante las autoridades, revelando una confusión trágica. Lamentablemente, su hermana había fallecido de un ataque al corazón a causa de la conmoción y el estrés de la confusión de identidades, y la víctima había sido sepultada bajo el nombre de Raquel debido a la similitud de rasgos físicos entre ambas. Por lo tanto, la verdadera identidad de aquella segunda víctima jamás pudo ser establecida con certeza, un triste y desgarrador epílogo para una vida truncada en el anonimato, un nombre perdido en la oscuridad de la tragedia. Si este tipo de historias que nos invitan a la reflexión sobre la fragilidad de la vida y la complejidad del mal capturan tu atención, te animamos fervientemente a suscribirse al canal. No te pierdas ninguna de nuestras próximas entregas y sé parte activa de esta comunidad que busca comprender lo incomprensible y dar voz a los silenciados. 6 días después de este segundo crimen, en la noche del 29 de agosto, Gregorio Cárdenas, ya convertido en un depredador serial, volvió a salir, esta vez impulsado por una sed insaciable de violencia y control, en busca de una nueva víctima. Fue entonces cuando encontró a Rosa Reyes Quirós, a quien, con su habitual engaño, llevó a su casa con la intención de mantener intimidad, un preludio a su macabro ritual. Sin embargo, en esta ocasión, la situación no se desarrolló como las anteriores. Un elemento de caos irrumpió en su calculada rutina. Cárdenas había desatendido su ambiente. Su laboratorio estaba en un caótico y alarmante desorden. Los libros se hallaban fuera de lugar. Prendas inmundas se esparcían por todas partes, y una capa de suciedad comenzaba a cernirse en cada rincón.
creando una atmósfera de descuido palpable. Este entorno descuidado despertó un evidente recelo y una creciente desconfianza en la joven Rosa, quien, con una intuición premonitoria, se dirigió hacia el laboratorio para husmear sobre lo que allí se encontraba, intentando descifrar el misterio de aquel lugar. Mientras observaba unos matraces y algunos tubos de ensayo, símbolos de una falsa ciencia, Cárdenas la atacó por sorpresa, intentando someterla como a las anteriores. Pero Rosa, a diferencia de sus predecesoras, poseía un espíritu indomable y una fuerza inesperada. Resistió con todas sus fuerzas, comenzando a forcejear encarnizadamente con él, en una lucha desesperada por su vida. La contienda entre ambos fue encarnizada y violenta. Un choque brutal de voluntades en la penumbra de aquella casa. Al final, sin embargo, el sujeto logró dominarla y la eliminó, silenciándola para siempre. La expresión de pavor y terror absoluto en el rostro de Rosa, su mirada de última agonía, lo perturbó profundamente y lo atemorizó tanto, de una manera inusual, que de inmediato cavó una fosa con una urgencia que no había mostrado antes. Sin embargo, en su prisa y desesperación, se dio cuenta de que ya no había suficiente espacio disponible en el jardín para un nuevo enterramiento. Así que, con una mente macabra y pragmática, la ató de pies y manos y contrajo sus miembros, doblando su cuerpo, para que ocupara menos espacio en el improvisado sepulcro. Como el semblante de la joven, aún en la muerte, era aterrador y le causaba un miedo atávico, se lo cubrió con algo y rápidamente la tapó con tierra, intentando borrar de su vista la imagen de su víctima. Para no perderte estas revelaciones que iluminan los rincones más oscuros de la historia criminal, te animamos a suscribirse al canal y unirte a nuestra creciente comunidad, donde cada misterio es desvelado con rigor y pasión. Increíblemente, solo 4 días después de este último y espeluznante suceso, Gregorio Cárdenas volvió a atacar, esta vez a quien sería su última víctima y la que, paradójicamente, lo llevaría a su captura, Graciela Arias Ábalos. Graciela, una joven brillante que también cursaba estudios de química, conoció a Gregorio por haber compartido algunas clases en la misma institución, un encuentro fortuito que sellaría su destino. Cárdenas, como ya se ha mencionado, era un estudiante aplicado, meticuloso y aparentemente inofensivo. Y dado que Graciela también lo era, compartían afinidades académicas que los llevaron a forjar una amistad, una relación que ella creía genuina. La joven jamás desconfió de sus auténticas intenciones, ni sospechó de la oscuridad que se ocultaba tras su mirada. La amabilidad y el aparente respeto de Gregorio hacia ella la mantuvieron libre de cualquier sospecha o presentimiento de peligro. Esta vez, lo que desató su furia asesina fue el rechazo contundente de Graciela hacia su persona, una negativa a sus avances que Cárdenas no pudo soportar. El patrón se repetía, pero con una víctima que tenía conexiones con el poder y que no sería olvidada. Nadie podía explicarse el abismo de locura que se gestaba en la mente del sujeto en ese entonces, pues en tan solo 18 días, había arrebatado la existencia a 4 mujeres, revelando una frenética escalada de violencia que desafiaba toda razón. Su frialdad era tan grande que los investigadores se enfrentaban a una mente completamente desprovista de empatía y de conciencia moral. Gregorio Cárdenas, con una frialdad escalofriante que le confería un aura de monstruosidad, confesó tener un profundo y arraigado rencor hacia todas las mujeres. El origen de este sentimiento patológico, según su propio y perturbador relato, se manifestó cuando tenía 18 años. Fue entonces cuando, en un incidente que marcó su vida, fue acusado de abuso y obligado a contraer matrimonio con Sabina Lara, quien se convirtió en su esposa, debido a que ella era menor que él, un enlace forzado que generaría un odio latente. La boda tuvo lugar en Texcoco con la joven ya embarazada, pero lamentablemente perdió al bebé al día siguiente de la unión. Un hecho que, lejos de ablandarlo, pareció endurecer su corazón. 3 años después de aquel matrimonio desafortunado, Goyo consiguió la disolución matrimonial, imputándole a Sabina el cargo de adulterio, una acusación que probablemente era una excusa para liberarse de un vínculo que odiaba. Fue a partir de este desengaño sentimental, de esta herida narcisista, que nació en él un odio arraigado y patológico hacia todas las mujeres, una misoginia que lo convertiría en un asesino serial. A pesar de este oscuro sentir, Cárdenas siempre mantuvo una fachada impoluta, comportándose en sociedad como el estudiante serio y dedicado que se percibía. De buen corazón, tímido, reservado y amable con los demás.
una máscara perfecta para ocultar al monstruo. Para aquellos que buscan comprender la intrincada psicología criminal y los factores que moldean a estos depredadores, les invitamos a suscribirse al canal y unirse a una comunidad dedicada a la verdad y al análisis riguroso. En el laboratorio de su casa, aquel sombrío espacio donde se gestaban los crímenes, los investigadores lograron hallar un cuaderno escrito de su propia mano. Un macabro diario personal donde confesaba, con escalofriante detalle, el crimen de Graciela, así como los de las otras personas cuya identidad aún era un misterio para las autoridades. En cada entrada de este cuaderno quedaba dolorosamente claro que era plenamente consciente de que estaba cometiendo un delito, que sus acciones eran moral y legalmente reprobables. Esa era precisamente la razón por la que la sepultaba con tanto esmero, intentando borrar las pruebas y ocultar la verdad de sus actos. El odio que brotaba de él era tan inmenso, tan irracional y descontrolado, que simplemente era incapaz de detenerse, de poner freno a su espiral de violencia. Era una fuerza interna que lo consumía y lo impulsaba a cometer más atrocidades, una especie de compulsión imparable. El 13 de septiembre. El proceso judicial siguió su curso implacable. Se le procesó formalmente y fue internado en el temido Palacio Negro de Lecumberri, en el pabellón psiquiátrico, un lugar destinado a los criminales con trastornos mentales, pero que para Cárdenas sería el inicio de una nueva etapa. Durante los interrogatorios a los que fue sometido, su comportamiento era errático y contradictorio. En ocasiones se revelaba coherentemente lúcido y perspicaz, capaz de debatir y argumentar, mientras que en otras simulaba una demencia absoluta, perdida y sin conexión con la realidad, intentando una vez más evadir la justicia. Aunque la policía ya estaba al tanto de que Cárdenas representaba la insania, o al menos la simulaba con una habilidad perturbadora, sus abogados, hábilmente, lograron que Gregorio fuera remitido al Manicomio General de la Castañeda, supuestamente para recibir tratamiento psiquiátrico, una estrategia legal que buscaba atenuar su responsabilidad penal. Allí, en la Castañeda, fue sometido a diversas terapias de electrochoques, métodos brutales para la época, y se le inyectó tiopental sódico, una sustancia conocida popularmente como el suero de la verdad, con el objetivo de determinar de una vez por todas si su locura era genuina o una farsa calculada. Con el transcurrir de los meses en el manicomio, Cárdenas comenzó a obtener numerosas prerrogativas y privilegios que sorprendían, inusuales para un paciente psiquiátrico, y mucho menos para un asesino confeso. Comenzó a participar activamente en las clases de psiquiatría impartidas por el director del lugar, mostrando una inteligencia aguda. Accedía a la biblioteca libremente, recibía visitas familiares, mantenía incluso vínculos sentimentales con las empleadas del centro e incluso le otorgaban permisos para ir al cine con algunas de sus conocidas, un régimen de libertades asombroso. Era un sistema de privilegios insólito, casi un premio, para un hombre que había cometido tales atrocidades. Para no perderse el resto de esta fascinante historia sobre la transformación de un asesino y el debate sobre la justicia, les invitamos a suscribirse al canal y seguir descubriendo las intrincadas verdades que se esconden en la historia criminal. No obstante, la astucia de Gregorio no tardó en malversar esas condiciones y abusar de los privilegios otorgados. Días después de haber alcanzado esta suerte de libertad vigilada, se evadió con otro interno rumbo a Oaxaca, en una fuga audaz que puso en evidencia las fallas del sistema. 20 días más tarde fue recapturado y, con un descaro asombroso, sostuvo ante las autoridades que no había huido, sino que se había ido de vacaciones, una justificación que mostraba su capacidad de manipulación. Debido a esta audaz y descarada acción, las autoridades decidieron devolverlo a la seguridad inexpugnable de Lecumberri el 22 de diciembre de 1948, poniéndole fin a su breve interludio de libertad. Una vez allí, en la inmensidad del penal, Cárdenas emprendió una transformación asombrosa y metódica. Memorizó el Código Penal de principio a fin y estudió la carrera de Derecho con una dedicación férrea, pues anhelaba fervientemente convertirse en abogado, una meta que muchos considerarían irónica para un criminal convicto. También dedicó su tiempo a crear cómics, dibujados por él mismo con notable talento, donde narraba famosos crímenes de la época, revelando una mente que, incluso tras las rejas, seguía obsesionada con la criminalidad. Incluso redactó diversas obras literarias, entre las que destacan Adiós a Lecumberri, Pabellón de Locos, Celda 16,
y una mente turbulenta, convirtiéndose en un prolífico autor tras las rejas. En el transcurso de su prolongado cautiverio, que se extendió por 34 largos años, hasta 1976, Gregorio Cárdenas se reinventó a sí mismo. Aprendió a tocar el órgano, un instrumento que su propia madre le regaló, permitiéndole desarrollar una nueva faceta artística. Con el paso de los años, cultivó la poesía y comenzó a pintar, llegando a crear cerca de 80 lienzos y un impresionante mural en el Penal, demostrando un talento artístico sorprendente para un hombre de su perfil. Además, recibía un gran volumen de correspondencia de mujeres que, fascinadas por su historia o su figura mediática, solicitaban visitarlo, e incluso algunas le llevaban comida y mantuvieron encuentros íntimos con él dentro de la cárcel, lo que causaba un gran revuelo y controversia. En el Penal, contrajo matrimonio con una amiga de su madre y tuvo 4 hijos, a quienes sostenía económicamente con los beneficios de un colmado que estableció dentro de la prisión, un negocio que prosperó. La vida de Gregorio Cárdenas, incluso tras las rejas, se había convertido en un fenómeno que desafiaba toda lógica y expectativa, un verdadero caso de estudio sobre la reinvención y la fascinación que puede ejercer el mal. Si estas historias que revelan la compleja naturaleza humana te cautivan, te invitamos a suscribirse al canal y unirte a nuestra comunidad, explorando las luces y sombras de la existencia. En aquella época en la que Goyo Cárdenas comenzaba a ganar notoriedad gracias a la brutalidad de sus crímenes y la excentricidad de su rehabilitación carcelaria, se encontraba en activo el más ilustre de los criminólogos mexicanos, el Dr. Alfonso Quirós Cuarón, una eminencia en su campo. Aunque no participó directamente en la captura de Cárdenas, su expertise y su agudo intelecto fueron cruciales para desentrañar el enigma que se ocultaba detrás del comportamiento aparentemente inexplicable del asesino en serie. Quirós Cuarón, junto con otros colegas y especialistas de renombre, fue convocado para estudiar a fondo al estrangulador de Tacuba, con el fin de determinar si sus asesinatos eran una secuela de epilepsia, esquizofrenia o alguna otra razón psiquiátrica desconocida, un desafío para la ciencia forense. Hasta ese momento, cerca de 50 médicos ya habían examinado a Gregorio, intentando llegar a un diagnóstico concluyente sin éxito. Cabe recordar que este caso era inédito en México. Aunque habían existido homicidas de esta naturaleza en el país, el hecho de que un joven sereno, aplicado y con un porvenir auspicioso, se entregara repentinamente a la asfixia metódica de mujeres, era un suceso difícil de procesar médica y legalmente, y aún más complicado de justificar ante una sociedad consternada que buscaba respuestas. La interrogante crucial que flotaba en el ambiente y atormentaba a los expertos era: ¿era Gregorio imputable por sus acciones o no? ¿Podría ser considerado responsable de sus crímenes en toda su extensión? No obstante, y esto es lo más perturbador de su legado, las víctimas y los actos atroces que cometió pasaron a un segundo plano, opacados por la ovación a la reinserción social de su verdugo. Aquel hombre se erigió, de manera inverosímil, como el estandarte de carne y hueso de la supuesta eficacia del sistema penitenciario mexicano, un símbolo de esperanza para algunos, de indignación para otros. La pregunta final persiste, resonando en el tiempo con una potencia inquebrantable. ¿Fue Gregorio Cárdenas un monstruo verdaderamente rehabilitado? ¿Un alma redimida por el sistema? ¿O un manipulador genial y astuto que logró engañar a la nación entera con su fachada de arrepentimiento? Su historia, sin duda alguna, desvela la perturbadora facilidad con la que una sociedad, en su afán de encontrar redención o ídolos, puede llegar a idolatrar al verdugo y olvidar por completo a las víctimas, silenciando su dolor y su memoria. Si la verdad te intriga profundamente y buscas comprender las sombras más profundas e intrincadas de la humanidad, aquellas que pocos se atreven a mirar de frente, te insto con vehemencia a suscribirte al canal. No pierdas la oportunidad de desenterrar los secretos que otros prefieren ignorar y de confrontar las realidades más oscuras que nos definen. Un afectuoso abrazo de mi parte y que tengan un excelente día. Hasta la próxima revelación en este fascinante espacio de enigmas que desvelamos para todos ustedes. Buenas noches y hasta pronto.